Ayer salió Grim, que para todos los amantes de Rush es básicamente su versión en realidad virtual ambientado en Marte. Ya que no he visto que exista ningún vídeo en español enseñando cómo va el juego, voy a hacer una serie de vídeos explicando un poco cómo son los controles y de qué va. Así que, vamos allá. Al empezar, saldremos en una cúpula y nos tendremos que acercar a esta astronauta para ver los servidores donde nos podemos meter, como los ajustes. Tiene tres opciones: Home, que por ahora no hay nada, Play y las opciones. Ahora lo que nos interesa es Play, donde saldrán todos los servidores del mundo. Tenemos opciones como quitar los servidores vacíos y llenos, para que no nos salgan en la búsqueda. También podremos marcar las regiones de los servers que queremos buscar, o si queremos servers que wipeen semanal, bisemanal o mensualmente. Wipear, para los que no hayan jugado a Rush, básicamente es que el mapa se reinicia y pierdes todo lo que hayas hecho. Esto sirve para que los servers no se peten de estructuras. Y le damos a Apply para buscar. En ese momento no había servers europeos, porque estaban dando fallos, pero imagino que en el momento que suba el vídeo ya valdrá. También podemos ver los servers que tengamos en favoritos o los que hemos jugado anteriormente. Después en ajustes tenemos la mano predominante, que podemos elegir entre la izquierda o la derecha. El modo de giro entre nada, giro brusco, con su barra para la intensidad, giro suave con lo mismo, pero básicamente yo lo dejo en nada, porque en la parte de abajo, en vez de elegir orientación por controles, pongo que la orientación sea por giro de gafas, que me parece más cómodo. Después algo muy importante es la calibración. En la primera parte tendremos que mirar para adelante y estirar los brazos, mientras apretamos los gatillos, y luego para la altura mirar hacia abajo y darle a aceptar. Ahora ya estaría perfectamente calibrado. Luego está acciones virtuales y palancas de agarre, que por ahora las dejo deshabilitadas porque no sé para qué valen. En el audio tenemos poca cosa que tocar: el volumen general, el volumen total del juego, la música y las voces, pudiendo desde aquí activar y desactivar el micrófono. Con esto me extenderé en otro vídeo, pero de materiales tenemos la mena de piedra, la mena de hierro, de donde sacaremos el metal, y la mena de azufre. También tendremos los árboles con los que obtener madera, o los troncos tirados en el suelo, que funcionan para lo mismo. El cáñamo, que podremos agarrar para conseguir tela, las setas para alimentarnos, y la base del juego, los barriles, para coger chatarra y diferentes objetos. Podemos agarrar objetos de nuestra barra de inventario simplemente poniendo la mano encima, y para guardar cosas básicamente tenemos que dejar caer los objetos en nuestra espalda. Luego en nuestro inventario tenemos a nuestro personaje, que por ahora no sé si se le puede poner armadura, pero sí algo importante: la botella de oxígeno, que si llega a cero moriremos. También tendremos la opción de crear grupos. Aquí podremos ver los objetos que tenemos en nuestra barra de inventario y en el inventario general. Después tenemos la opción de crafteo, donde podemos crear objetos de todo tipo. Si os fijáis, son prácticamente todos los de Rush. Desde aquí también podemos entrar en la barra de ajustes y el mapa, que es muy importante, ya que aquí no contamos con minimapa. Igual que en Rush, podemos movernos mientras lo usamos, lo que es muy cómodo. Si nos vamos a esta caja, podremos agarrar materiales para hacer pruebas de construcción en esta cúpula del menú. Pero eso ya lo dejo para un próximo vídeo. Si queréis que siga la serie, darle me gusta y suscribirse. Hasta la próxima.